Today's word we're going to be focusing on, is there evidence of your gratitude? La palabra de hoy estamos hablando de si hay evidencia de tu gratitud. Is there evidence of your gratitude? ¿Hay evidencia de tu gratitud? Turn to your neighbor and ask him this question. Mira Is tu there vecino evidence in your gratitude? Y pregúntale, ¿hay evidencia en tu gratitud? Last week we spoke on what it means to live a life of gratitude. La semana pasada hablamos de qué es lo que significa vivir una vida en gratitud. And we live a life of gratitude for what Jesus has done on the cross for our life. Y vivimos una vida de gratitud por lo que Jesús hizo en la cruz por nuestras vidas. And so today we are going to ask this and answer this very personal question. Entonces hoy vamos a preguntar y también responder a esta pregunta personal. Is there any evidence ¿Hay evidencia of gratitude de gratitud or that shows gratitude o que in our muestra lives gratitud en tu vida? in the way that we actually live? En una forma o en la forma en la cual vivimos. And we're going to begin in reading Acts chapter 11. Y vamos a comenzar con el libro de Hechos en capítulo 11. I'm not going to read the full chapter because it's a synopsis or a kind of summary of what occurred earlier. No voy a leer el capítulo entero porque es un resumen de lo que hablamos antes. But what occurs in Acts chapter 11 is that we see Peter go back to Jerusalem, Pero lo que estamos viendo en capítulo 11 es que Pedro vuelve a Jerusalén and he goes to give good news to the Jewish communities, to the Jewish leaders of what God has begun to do in the lives of the y Gentiles. va a Jerusalén a decirle las buenas nuevas del trabajo que ha hecho Jesús en los gentiles. He explains how the Holy Spirit was descended upon the Gentiles. Explica de cómo bajó el Espíritu Santo sobre los gentiles. The leaders were rebuking Peter because he went and did this to the Gentiles when he wasn't supposed to. Y ellos no estaban a gusto con Pedro porque no estaba supuesto a hacer esto. But the word says that as Peter explained the miraculous work of the Holy Spirit in their lives, they began to understand and they began to rejoice. Pero mientras que Pedro empezó a explicarles, empezaban a regocijarse en lo que estaba pasando. And then we see the scene move into Antioch. Y vemos que la escena empieza a moverse a Antioquía. And where Antioquía. the believers who were being persecuted by Saul were scattered. Donde los creyentes que estaban siendo perseguidos por Saúl empezaron a repartirse. But these believers, though being scattered, they began to preach Jesus. Pero estos creyentes, mientras que estaban siendo repartidos, empezaban a predicar la palabra de Jesús. They began to preach the gospel, Empezaban a predicar las buenas nuevas, spreading the gospel, spreading the good news. repartiendo la palabra y las buenas nuevas de Jesús. And the church, we see the church of God began to grow. Y empezamos a ver la iglesia crecer. And we see God clearly doing work in Antioch. Y claramente Dios empezó a obrar en But in the Antioquía. midst of that, there was still pressure and there were still hardships occurring in the background. Pero la presión y las dificultades siguen siendo muy reales y en el fondo. And today, that is where we are going to focus. Y aquí es donde vamos a enfocarnos. En We're el going to día de focus hoy. on how a man named Barnabas Vamos a enfocarnos en cómo un hombre llamado Bernabé responds on the evidence that he sees with God's working. responde en la evidencia que ve en la bendición de Dios. We see how Barnabas responds with a moment of blessing. Vemos cómo él responde en un momento de esa misma bendición. It's interesting because the background didn't change, the environment didn't change, Es interesante porque las cosas no han cambiado mucho, but we see that Barnabas had a different outlook. pero Bernabé estaba viendo las cosas diferente. Barnabas has a gratitude that he demonstrates. Tiene una gratitud que él demuestra. His response is a response of gratitude. Su respuesta es una respuesta de gratitud. And this is going to be evidence for our own life. Y eso va a ser evidencia para nuestras propias That vidas. regardless of our Que no surroundings, importa lo que está pasando that alrededor de regardless of the nosotros, pressures, no importa de las regardless presiones, of the hardships, no importa de cuán difícil está la situación, we can respond podemos responder with gratitude. con gratitud. Let's get into it. Acts chapter 11, verse 19 through 24. Hechos 19, versículo 19, perdón, Hechos 11, versículo 19 al 24 dice: Meanwhile, the believers who had been scattered during the persecution after Stephen's death traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch of Syria.
They preached the word of God, but only to Jews. However, some of the believers who went to Antioch from Cyprus and Cyrene began preaching to the Gentiles about the Lord Jesus Christ. The power of the Lord was with them, and a large number of these Gentiles believed and turned to the Lord. When the church at Jerusalem heard what had happened, they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw this evidence of God's blessing, he was filled with joy, and he encouraged the believers to stay true to the Lord. Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and strong in faith, and many people were brought to the Lord. La palabra de Dios lee: mientras tanto, los creyentes que habían sido dispersados durante la persecución después de la muerte de Esteban viajaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaron la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirín comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyeron y se convirtieron al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había sucedido, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio esta evidencia de la bendición de Dios, se llenó de gozo y ánimo a los creyentes a permanecer fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fuerte en la fe, y muchas personas fueron llevadas al Señor. What a beautiful scene. Qué escena tan bonita. We see Barnabas walk into a young, newly birthed church. Vemos a Bernabé entrando a una iglesia joven. And Barnabas sees evidence of God's working. Y ve la evidencia del trabajo de Dios. He sees the evidence of God's blessing. Ve la evidencia de la bendición de Dios. And he responds with joy and Y encouragement. responde con alegría y aliento. And so this can spark a question within us. Entonces esto nos trae una pregunta. When God's grace is at work, Cuando la gracia de Dios está obrando, is there any attitude or is there any evidence of gratitude in our life? ¿hay alguna evidencia de gratitud en nosotros? There's a point of focus here. Hay un punto de enfoque aquí. And I want us to pull that up, and I think I have one of the slides that helps us with the point of focus. Vamos a poner el punto de enfoque aquí para que lo vean todos. There needs to be a visible evidence of gratitude in us. Tiene que haber una evidencia visible de gratitud Because dentro de nosotros. of God's grace is visibly at work around us. Porque cuando la gracia de Dios está visualmente trabajando alrededor de nosotros, We should see visible evidence of gratitude in what we notice, how we respond, and how we trust in Him. debe haber una evidencia visible en gratitud de lo que estamos viendo, cómo respondemos y cómo confiamos en Él. So a question that we can ask ourselves, Entonces, la pregunta que nos deberemos preguntar if someone was to watch our life this past week, es que si alguien te estaba mirando esta semana, would there be clear evidence había evidencia clara that you have gratitude towards God? que tú tienes gratitud a Dios. If anyone was to watch our life in the past month or in the past year, Si alguien de afuera está viendo tu vida el último mes o el último año, would they be able to notice the gratitude in our life for what God has already done and will do in the future? ¿va a poder esa persona notar la gratitud o la evidencia de gratitud en tu vida o lo que está pasando o en el futuro? It is a question that we internalize. Es una pregunta que nosotros nos preguntamos a nosotros mismos. It is a question that we can take personal every day. Es una pregunta que nos podemos hacer personalmente todos los días. And I want to give 3 points that help us maybe take a deeper dive in how we can show this Y gratitude. quiero poner 3 puntos que nos puede ayudar en cómo podemos demostrar esta gratitud. The first point is gratitude sees the evidence. El primer punto es que la gratitud ve la evidencia. Acts chapter 11 verse 23. Hechos 11:23 nos dice, When he, meaning Barnabas, arrived and saw this evidence of God's blessing, he was filled with joy. Wow.
Versículo 23 nos dice, cuando llegó Bernabé y vio esta evidencia de la bendición de Dios, se llenó de gozo. And he encouraged the believers to stay true to the Lord. Y animó a los creyentes a permanecer fieles en el Señor. So when Barnabas walks into Antioch and sees Entonces this, cuando Bernabé entra a Antioquía y and ve esto sees the people operating in such a manner, y encuentra a la gente operando en esta forma, he takes notice of the situation. él nota la situación. He takes notice of the evidence of God's work. Él nota la evidencia del trabajo del Señor. And he understands that the situation is both beautiful and fragile. Y entiende que la situación es frágil y hermosa a la misma vez. He understands that this church was birthed out of persecution. Él entiende que esta iglesia fue nacida en medio de la persecución. Believers were being scattered due to the persecution were being persecuted and scattered due to their belief in Jesus Christ. Los creyentes estaban siendo repartidos y perseguidos por sus creencias y creer en el Jesucristo. There was evidence of suffering. Ahí había evidencia de sufrimiento. Evidence what God was working nonetheless in their life. Evidencia que Dios estaba trabajando en sus vidas. We see that Barnabas here was full of grace. Vemos que Bernabé estaba lleno de gracia. Because there are real reasons in which he could have had fear and worry. Porque él tenía razones por las cuales tener temor y también He could have preocuparse. been cautious or critical. Él pudo ser crítico. Maybe, oh, these people, they're new. Esta gente es nueva. Oh, these people are different. Esta gente es diferente. They're Gentiles. Son gentiles. Things could get messy. Las cosas se pueden revolcar. Things could get rough. Las cosas se pueden poner difíciles. Now, Luke could have said this. Ahora Lucas pudo haber dicho esto. When Barnabas Cuando arrived, llegó Bernabé, he noticed all the problems. él notó todos los problemas. Instead, what Luke tells us Pero en vez, Lucas nos is dice that when he arrived, que cuando llegó, that he saw the evidence of God's que blessing. él vio la evidencia, la bendición de Dios. Listen, sometimes we have to dig deep. Escúchame, hay veces hay que ir But if profundo. you look for the Pero si blessing, tú buscas la there's bendición, evidence for you to praise. va a haber evidencia para que There's adores a evidence Dios. for you to lift up your hands and worship. Va a haber evidencia para que puedas There's alzar tus evidence of manos God y adorarle a working in Él. your Va a haber life. evidencia que Dios está trabajando en tu vida. Be willing, be open to see it. Estés abierto para verlo. We see that Barnabas arrived and says that he was filled with joy. Vemos que Bernabé llega y está lleno del gozo del Señor. Why? Because Barnabas had trained his eye. ¿Por qué? Porque tenía el ojo entrenado. Before anything, Antes de cualquier cosa, he noticed grace. él notó gracia. Before he noticed anything, Antes de notar cualquier otra before he cosa, did anything, antes de hacer cualquier otra he cosa, gave thanks. él dio gracias. Before he corrected or instructed anything, Antes de corregir o instruir, he let his heart be glad before God. él dejó que su corazón se alegrara ante Dios. And I can guarantee you that joy produced the Y praise. te puedo garantizar que ese gozo produció adoración y alabanza. What situation are you in right now? ¿Qué situación te está pasando en este momento? If you're here, ¿Estás aquí? God is bringing forth evidence Dios te está trayendo in which you evidencia can rejoice, para que tú te in pongas which you can be feliz, grateful. para que tú te pongas in which you can shout. gratitud, para que puedas gritar And y if you adorar. want to, the eyes are open, you can run with Y si joy. quieres correr, corra. Let's train our eyes to see the evidence. Entendemos nuestro ojo para ver la evidencia. God is working. Dios está trabajando. Just a moment ago, Hace un momento I went back to talk to Erica. fui atrás a hablar con la hermana Erika. And I was, what's going on? She wasn't in the service and the kids weren't in the Vi youth que, weren't in the service no yet. estaban aquí, vi que los jóvenes no estaban aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? I was a little worried, I Estaba un admit. poco preocupado, But then I saw the evidence. pero vi la evidencia. God was working. Dios está God is trabajando. operating. Dios está And he will operando. continue to do. Y Él va a seguir operando. When you walk into this room Cuando tú caminas adentro de este and you lugar see worship y ves adoración and you lift up your hands and Y you tú can feel alzas the tus manos palpable presence of the Holy y Spirit, sientes la presencia del that Espíritu is Santo, evidence that God is working. es evidencia que Dios está God is trabajando. breaking chains. Está reventando God is cadenas. breaking down walls. Está quebrando las God is murallas. filling our hearts with Está joy. llenando tu corazón de gozo.
And sometimes it's hard to see. Y a veces es difícil Maybe verlo. sometimes it's hard to feel. Y a veces es difícil sentirlo. But let's look for the evidence. Pero hay que buscar en la evidencia. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? Close your eyes. Cierra tus Lift ojos. up your hands. Alza tus manos. And give praise. Y dale And give adoración. worship. Y And adóralo. you'll begin to see the Y evidence. vas a empezar a ver You la begin to feel the evidencia. evidence. Vas a empezar a sentir la evidencia. The palpable presence of the La Holy Spirit. presencia del Señor. I have a key truth mark that you might want to write this down. Tengo una verdad clave y quiero que usted la anote. The mark of a truly grateful person La marca de una persona verdaderamente agradecida sees the evidence in an imperfect situation. ve la gracia en situaciones imperfectas. Sees the evidence of grace, of love, of joy in imperfect situations. Ve gracia, ve amor, ve regocijo en situaciones imperfectas. There doesn't need to be an appearance, or we don't have to pretend that everything is perfect. No tenemos que tener una apariencia de que todo es perfecto. We don't have to pretend like, oh, we're joyful when we're hurting. No tenemos que fingir que estamos llenos de gozo cuando estamos quebrantados. We can't deny the challenges that we experience in No podemos life. negar los retos que nos trae la vida. But what we can do Pero lo que sí podemos hacer is refuse to remain silent. es quedarnos callados, Refuse to not praise. en no adorarle. In the midst of our hardship Lo que debemos hacer en la medio de nuestro momento difícil is show and praise with es gratitude. demostrar gratitud y adorar con gratitud. Nothing's going to be perfect, Nada va a ser perfecto, but gratitude begins with what you choose to see. pero la gratitud empieza en lo que tú escoges que ver, What you choose to witness. lo que tú escojas de testificar. Witness the blessing of God. Mire la evidencia en la bendición de See Dios. the evidence of the blessings of God. Mire la evidencia de la bendición de Dios. Over time, Con el tiempo, what we choose to lo que notice escogemos en notar will shape the evidence that others can see in our life. va a empezar a formar la evidencia que otros van a ver en tu vida. Write this down. Escriba esto. What I choose to notice, Lo que yo escojo en notar, what I choose to focus lo que on, yo escojo poner mi enfoque, what I choose to receive as evidence lo que yo escojo en recibir como evidencia, will shape the evidence of what others see. va a empezar a In our formar life. la evidencia de que otros vean en tu vida. And I understand. Y yo entiendo, If we're honest, si somos honestos, sometimes we can live in the opposite way. a veces vivimos en una forma opuesta a esto. Sometimes we can walk into a room. Podemos caminar en un cuarto, entrar a Sometimes un we can cuarto, walk into our home, into our jobs, o de pronto entramos a nuestros trabajos, a nuestra casa, or into our church o a nuestra misma iglesia, and only notice what's wrong. y solo notar lo que está pasando malo, la imperfección, Only notice what didn't get done. o notar lo que no se hizo, Who disappointed me in o life? quién me trajo un dolor en la vida, What is missing in my life? qué me falta en mi vida. And at the end of the day, we only end up listing every frustration we have. Y al fin del día solamente hacemos una lista de todas nuestras frustraciones. And we have to be careful with Y this. tenemos que tener mucho cuidado con esto. What if someone walked up to us and asked us, Imagínate si alguien va ante ti y te pregunta, where did you see God's blessing today? ¿a dónde viste la bendición de Dios hoy? You say you're a believer. Tú dices que eres un creyente. You say you're living a different and joyful life. Dices que vives una vida diferente y llena de gozo. Where did you see God's blessing today? Dime, ¿a dónde viste la bendición de Dios hoy? And then it turns into a struggle to where we can't even name one thing. Y ahora se vuelve como un reto y ya no podemos ni pensar en una cosa. And it's not that God hasn't been at work in our life. Y eso no significa que Dios no está trabajando en nuestras vidas. It's that maybe we haven't been focusing on the De evidence. pronto no nos estamos enfocando en la evidencia. Maybe we haven't been looking for the De evidence. pronto no estamos buscando la evidencia. Barnabas shows us another way. Bernabé nos muestra otra forma. He arrives and sees the blessing. Él llega y ve la He bendición. sees the evidence of blessing. Él ve la evidencia de la bendición de Dios. He sees people turning to the Lord. Él ve que la gente está buscando al Señor. He sees faith where faith might not have been before. Él ve fe a donde no había fe He antes. sees healing
healing where maybe healing wasn't seen before. Hay sanidad a donde no había sanidad antes. He sees restoration where maybe restoration wasn't seen before. Él ve restauración donde no había restauración antes. He sees freedom, deliverance where maybe there wasn't that before. Él ve la libertad y quebrantamiento de cadenas donde no lo había antes. He sees faith where faith wasn't before. Él ve fe donde faltaba la fe. He sees the hand of God in a city where once Jesus wasn't welcome. Él ve la mano de Dios en una ciudad donde no tenía la bienvenida a Jesucristo. We see his gratitude in action. Vemos su gratitud en acción. We see his gratitude in action. Vemos su gratitud en acción. There's still hardships in the air. Todavía hay momentos difíciles. There's still persecution Todavía hay occurring. persecución. And gratitude here is not denial of what's occurring. Y la gratitud aquí no es el negar lo que está pasando. Gratitude is saying this, and write this down. La gratitud es diciendo esto, y escriban esto. Yes, the pressure is real, Sí, sentimos la presión, but so is the presence of God. pero también está la presencia de Dios. Yes, the hardship is real, Sí, el momento difícil es real, but so is the presence of God. pero también es real la presencia de Dios. Yes, sickness we may feel, Sí, de pronto sentimos esa enfermedad, but we can also be healed with the presence pero of God. también nos sanamos con la presencia de Dios. We can't let the darkness blind us of the light. No podemos dejar que la oscuridad nos enceguece de la luz. The evidence of his light, of his grace in our La life. evidencia que está en nuestras vidas. It may be as simple as us just asking God for help. Y a veces es tan sencillo en pedirle a Dios por su ayuda. Right where you are, just ask God, help me Donde estás en see este momento, the pídale a evidence Dios of your que blessing. te muestre la bendición, que te muestre la evidencia de la bendición en tu vida. In the middle of a financial strain, En la mitad de un momento financiero difícil, think back of where he was able to provide. recuérdate a donde Él te proveyó. In the middle of maybe tension in our De homes, pronto en la mitad de tensión o presión en nuestras casas, let's seek the evidence of a kindness that occurred. busquemos la evidencia en algo bueno que pasó. God can do all things. Dios puede hacer todas las cosas. We just have to be willing to seek the evidence. Vamos a tener que ser dispuestos a buscar la evidencia de Él. In the middle of our own En la weakness, mitad de nuestros propios momentos we can débiles, look and search for the evidence in where he once gave us strength. podemos buscar y encontrar la evidencia en un momento donde Él nos dio las fuerzas. And if he did it Y once, si Él lo hizo una he vez, can do it again. lo puede hacer otra And if vez. he can do it Y again, si lo puede hacer otra vez, he'll do it another time. lo va a hacer para siempre. Because he lives forever and Porque Él forever. vive para siempre mercy y and para His grace siempre. is Su forever misericordia and y su forever. gracia es para siempre y para So we can siempre. tap into that evidence Entonces forever podemos and encontrar forever. esa evidencia And see siempre his y para promises siempre. being fulfilled forever Y podemos ver sus promesas siendo cumplidas siempre, and ever. para siempre. Let's look for that evidence. Busquemos esa evidencia. Luke does not tell us what Barnabas saw. Lucas no nos dice qué vio Bernabé. He tells us how and why we could see it. Él nos dice cómo y por qué lo debemos ver nosotros. So let's dive a little bit deeper. Vamos a ir un poquito más profundo. Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and strong in faith. Versículo 24 nos dice, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fuerte en la fe. In other words, this of what Barnabas was seeing En otras palabras, lo que estaba viendo Bernabé was not just a personality trait. no era algo personal, una He just forma de wasn't ser. an optimistic No era person. solamente alguien optimista. It came from a heart that was shaped by the Holy Spirit. Vino de un corazón que fue formado por el Espíritu Santo. And not just shaped by the Holy Y no Spirit, solamente formado por el but Espíritu anchored Santo, in the trust pero in God. anclado en la confianza de Dios. I'm just a happy person. No solamente soy una persona feliz. Cool. Buenísimo. Kudos. Muy bueno por ti. But that doesn't shape the gratitude in which we can live in. Pero eso no forma la gratitud en la cual tú deberías estar viviendo. It En este doesn't día. shape in what we can see how God operates miraculously in our life. No forma en la forma en que Dios está trabajando milagrosamente en tu vida.
There's something deeper that we need to look at Hay here. algo más profundo que deberemos notar aquí. Luke could have described Barnabas in many ways. Lucas pudo haber dado la descripción de Bernabé en muchas formas. He could have said Barnabas was a gifted leader. Pudo haber dicho que Bernabé era un líder con mucho talento, Barnabas was a great organizer. un organizador increíble, Barnabas was a great project manager. que era Bernabé era un gerente de proyectos fenomenal, Barnabas was very que experienced. tenía mucha experiencia de pronto. Instead, Luke describes something much deeper in Pero Barnabas. Lucas escoge algo mucho más profundo en Bernabé. A good man full of the Holy Spirit. Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Our second point, gratitude reveals evidence of the Holy Spirit. Nuestro segundo punto es que la gratitud revela evidencia del Espíritu Santo. Barnabas was a good man full of the Holy Spirit. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. With this, we see that Barnabas reflected something very evident. Con esto podemos ver que Bernabé reflejaba algo muy evidente. Barnabas had an inner life that reflected an outer gratitude. Tenía una vida que internamente reflejaba gratitud externamente. Le salía. Man. Barnabas lived an inner life, Vivía una vida interna, tapped in one with the Holy Spirit, estaba llena del Espíritu Santo, united, unido, being guided by the Holy siendo Spirit, guiado por Él. and that reflected an outer Y gratitude. eso traía una reflexión externa de gratitud. This doesn't mean that Barnabas just floated through life like as if there was no pain or if there was nothing happening. Eso no quiere decir que Bernabé flotaba por la vida sin sentir dolor y que nada malo le pasaba. This doesn't mean that there wasn't moments possibly in his life of confusion, of doubt, of No quiere anxiety. decir que no tenía momentos de confusión o ansiedad. It means that he was surrendered to something greater. Eso significa que él estaba rendido a algo más He was grande. surrendered to the evidence of God's work in Él his estaba life. rendido a la evidencia del trabajo del Señor en su vida. And not only that, Y no solamente eso, but he was responsive to that evidence. pero él respondía a esa evidencia. When the Lord brings forth evidence in our life, Cuando el Señor trae esa evidencia a nuestras vidas, when he shows us that he is operating, that he is working, cuando Él nos muestra que Él está operando, que Él está trabajando, it is up to us to respond. es nuestro deber responder. It is up to us to be accountable with a response. Es nuestro deber tener contabilidad de nuestra respuesta. We see that in Barnabas' life, Vemos que en la vida de Bernabé, the Holy Spirit wasn't just an idea or a theology. el Espíritu Santo no era solamente una idea o una teología. The Holy Spirit was shaping the reality of what he was seeing. El Espíritu Santo estaba formando la realidad de lo que él estaba viendo. It was shaping his life on how he interpreted the Él situations. estaba formando su vida en la forma para que él pudiera interpretar ciertas situaciones. And in that, Y en eso mismo it shaped his response. formó su respuesta. It says he was filled with joy, Y vimos que él estaba lleno de gozo. and he acted on that joy Y actuó en ese gozo with gratitude, con gratitud. and he birthed forth encouragement. Y trajo Hacia adelante, hacia adelante gratitud. gratitud, encouragement. I'm sorry, yeah, Ánimo. ánimo. There you go. Amen. Y trajo adelante ánimo. We see the fruits of the Spirit at work here. Vemos los frutos del Espíritu aquí. A man full of the Holy Spirit walks in, Un hombre lleno del Espíritu Santo entra, sees the evidence, ve la evidencia, sees the love, the grace, the mighty hand of God, ve el amor, la gracia y la mano poderosa de and is Dios filled with joy, y se llena de gozo and he encourages others to stay true to the Lord. y anima al resto para que se mantengan en el Señor. This is what the Spirit does. Y esto es lo que hace el This is why Espíritu we need to Santo. be filled with the Holy Y Spirit. por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo. This is why we need to be filled with the Holy Por Spirit. eso mismo It is tenemos a que estar daily llenos del seeking Espíritu of the Santo, filling of the Holy porque Spirit. es algo que tenemos que buscar todos los If días. you accepted the llenarnos Lord del Jesus Christ Espíritu in your Santo. life, Si aceptaste a Jesucristo en tu vida, you have the Holy Spirit. tienes el Espíritu But the Santo. Bible encourages that we be filled daily, carry our cross daily, be filled with the Holy Pero Spirit. la Biblia nos anima a que nos llenemos día a día
con el Espíritu Santo, que tomemos la cruz todos los días. And that's what helps us see God's work. Y eso es lo que nos ayuda a ver la evidencia de Dios. He stirs joy, and we see the joy in what God is doing. Siente gozo y vemos el gozo y nos gozamos en lo que Dios And we está can haciendo. rejoice and then pay it Y forward. podemos regocijarnos y después compartirlo. And we can speak light. Y ahí podemos hablar And then we can luz. speak Y healing. podemos hablar And we sanidad. can speak Y gratitude. podemos hablar de And we can gratitud. pray with Y gratitude. podemos orar con gratitud. And we can pray for Y healing. podemos orar por sanidad. And God will bring us from glory to glory. Y Dios nos llevará de gloria en gloria. There's gratitude. Eso es There's gratitud. evidence Y hay evidencia when we are filled with the Holy cuando Spirit. estamos llenos del Espíritu Santo. It's far more something that just lives within us. Es algo mucho más grande de lo que vive entre nosotros. Is evidence and gives impact to those Esa evidencia around da us. impacto a la gente alrededor de nosotros. Whether it be our spouse, De pronto es nuestra esposa, our children, nuestro esposo, our nuestros schools, hijos, our job, our nuestros trabajos, church, nuestros hijos, nuestras escuelas, nuestra iglesia, and our communities. nuestra comunidad. When we're not walking in the Spirit, Cuando no estamos caminando we're en el not seeking to Espíritu be Santo, full of the Holy no Spirit, estamos buscando ser llenos de su Espíritu the Santo. opposite is usually true. Usualmente lo opuesto es lo que pasa, What we kind of mentioned before. lo que mencionamos antes. We walk into some spaces, Entramos a un lugar, we walk into our home, our entramos a nuestra job, casa, a our nuestro school, trabajo, a nuestra escuela, or possibly even our de church, pronto hasta nuestra misma iglesia. and we mainly see what frustrates Y us. solo vemos lo que nos frustra. Our hearts are filled more with irritation than with joy. Nuestros corazones se empiezan a llenar más con irritación de que con gozo. I don't want to live a life of irritated. Yo no quiero vivir una vida irritado. That's why I seek to be filled by the Por Holy eso yo Spirit, busco en llenarme con el so I can be Espíritu filled Santo. with joy. Para yo Amen. puedo estar lleno de gozo. Amén. Amen. Amén. Not only that, No solo eso, but our actions, our words, our response nuestras acciones, nuestras palabras, la forma que respondemos move towards a positive outcome, empieza a moverse para un resultado más positivo. towards encouragement. Va a un resultado más de ánimo. Man, when I see Eddie serve, Cuando yo veo que el hermano está sirviendo, when I see, no, you can say your name. Say Eddie when Eddie serves. cuando ve que yo estoy sirviendo, When I see Sister Stella worship. cuando vemos a hermana Estela adorando, When I see Sister Erica crying. cuando veo a hermana Erika llorando, When I see Sister Desiree raising her hands up in worship. cuando veo a hermana Desiree alzando sus manos en adoración, I'm filled with joy and encouragement yo me lleno de gozo y de ánimo, because I see evidence. porque veo la evidencia. Because I see evidence. Porque veo la evidencia. I see the evidence of the Holy Spirit full and working in the life of another person. Porque veo la evidencia que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de otra And persona. I don't know about Y you, no sé de ti, but that's contagious. pero eso a mí, eso And es I want contagioso. that. Yo quiero And I don't eso. just want that for me. Yo no quiero solamente para mí. I want that for my Yo lo children. quiero para mis hijos. I want them to live a life of Yo joy. quiero que ellos vivan I una want my vida de community gozo. to live a life in freedom. Yo quiero que mi comunidad viva una vida de I libertad. want my schoolmates to be rejoicing. Yo quiero que mis compañeros estén regocijándose. Let us seek the evidence of the Holy Spirit. Busquemos la evidencia del Espíritu Santo. The evidence of God's blessing can be there, La evidencia puede estar ahí de su bendición, but we need to seek that evidence and seek the filling of the Holy Spirit. pero tenemos que buscar esa evidencia, buscar el llenamiento del Espíritu Santo. If we're not tuned to the Holy Spirit, Si no estamos en el mismo tono o alineados con el if we Espíritu don't seek a Santo, filling of the Holy Spirit, no vas a ser lleno del if we don't seek a filling of the Holy Spirit, si no buscamos llenarnos del Espíritu Santo, you're missing out on joy. estás perdiéndote del gozo. We may be missing out on joy. Estamos perdiéndonos de su gozo. We may be missing out on transformation. De pronto perdiéndonos de una We may be missing transformación. out on freedom. Nos estamos perdiendo de la libertad. God wants to do a work in us. Dios quiere trabajar en nosotros. What are we being filled with? ¿De qué nos estamos llenando? What is the evidence that is filling us? ¿Cuál es la evidencia que nos está llenando en este día? Let's change that. Cambiemos eso. I understand that this can be a problem for some of us. Yo entiendo que eso puede ser un problema para muchos. Many of us can say, well, we want to be grateful. We want to live a life of gratitude. Mucha gente quiere ser gratitud,
quiere tener gracias, quiere vivir una vida así. But Pero- there's an issue. Hay un problema. Is that we can't manufacture our own gratitude. Que nosotros no podemos reproducir nuestra propia We can't gratitud. manufacture our own joy. No podemos reproducir nuestro propio gozo. We can only gain that through the filling of the Holy Spirit. Nosotros solamente podemos recoger eso del Espíritu Santo. We can only gain that as we serve a life dedicated to our Lord Jesus Christ. Eso solamente se puede recoger cuando usted dedica tu vida a servirle al Señor Jesucristo. Some of us, we may grit our teeth and say, I want to be thankful, De pronto a veces queremos ser I should be tenemos thankful. gracias, que yo debo de tener gracias, but I feel empty inside. pero siento vacío, I feel annoyed. me siento I feel irritado, irritated. me siento irritado, I feel me frustrated. siento frustrado. And that is, if you're feeling that Y way, si te sientes así hoy, there's an easy remedy. acá hay un remedio fácil. Be filled by the Holy Spirit. Llénate del Espíritu Seek to be Santo. filled by the Holy Busca Spirit. llenarte del Espíritu Seek to be Santo. filled by the anointing, by the power of Busca the su Holy unción, Spirit. busca su poder, el poder del Espíritu Santo. He is our reminder of gratefulness. Él nos recuerda de la gratitud. Let's practice something this week. Practiquemos algo esta semana. Let's pray a spirit-filled prayer. Oremos una oración llena del Espíritu. Let's ask the Holy Spirit to fill us. Pidámosle al Espíritu Santo a que nos llene. Ask Him to help you see what He sees. Pídale que te ayude a ver lo que Él ve. Ask Him to help you rejoice in what He is doing. Pídale a que te ayude a regocijar en lo que Él está haciendo por ti. Ask Him to help build you up. Pídale que te ayude, Live a life que te dé of encouragement. fuerzas para que vivas una vida llena de ánimo. We thank you, Lord. Gracias, Señor. We thank you, Father. Gracias, Padre. Our next point number 3. Nuestro próximo punto, el punto 3. Gratitude reveals evidence of a strong faith. La gratitud revela evidencia de una fe fuerte. Gratitude reveals evidence of a strong faith. La gratitud revela evidencia de una fe fuerte. It's not just a personality trait. No es algo de una personalidad. We see why Barnabas responded and saw what he saw. Vemos por qué Bernabé respondió en lo que él, por qué respondió en la forma que respondió por lo que vio. He was a man full of the Holy Spirit and strong in faith. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y fuerte en la fe. What does this mean? ¿Eso qué significa? Barnabas, when he entered that situation, Cuando él entró a esa situación, he didn't just see what was in front of él him. no solamente vio lo que estaba al frente de él, He could see the miracles that God was working behind the él situation. podía ver los milagros que Dios estaba haciendo detrás de la cortina. He could see the hilltops being built. Él podía ver las montañas siendo armadas. He could see the cities on the hilltop being built. Él podía ver las ciudades siendo He creadas could see encima the de la light in montaña. the midst of Él darkness. podía ver la luz en medio de las tinieblas. He could see and trust in what God was doing. Él podía ver y confiar en lo que Dios estaba haciendo. Faith looks at what's current, La fe ve lo que está pasando en este momento, understands that it's fragile, entender que es frágil, but not only sees what is at risk. Pero no solamente ve lo que está en riesgo. Did I say that right? Riesgo? It sees far beyond that. ve más allá. It sees potential in the power of God. Él ve potencial en el poder de Dios. It sees the potential of the miracle that God is working behind the scenes. Él ve potencial en el milagro que está haciendo detrás de la cortina. Barnabas didn't just arrive to Antioch one day Bernabé no solamente llegó a Antioquía un día. and say, well, God, I see what's happening, Bueno, Dios, veo lo que está pasando, but these were wretched people. pero esa gente era gente mala. Let's see how long this is going to last. ¿Cuánto va a durar esto? Let's see how long their joy or their faith is going to ¿Cuánto va a last. durar su fe o su gozo? He doesn't respond in that manner. Él no respondió de esa manera. His heart responds in a different way. Su corazón respondió de una forma diferente. He encourages them. Dio ánimo, He gives them encouragement. les da ánimo And it says, keep y going. les dice, sigan. Strengthen yourself in the Lord. Busque sus fuerzas en el Señor. Strengthen yourself in your walk. Busque sus fuerzas en el Señor y en tu caminar con Él. Faith La fe sees ve the greatness of God. la gratitud de Dios, la grandeza de Dios. There's evidence Hay evidencia
when we see with faith, Cuando vemos con when we fe, seek with faith, cuando buscamos when con we fe, respond with faith, cuando respondemos when con we act on fe, faith, cuando actuamos en fe, we see the evidence of God's power. vemos la evidencia del poder de Dios. This is why we need faith. Por eso necesitamos fe. This is why we depend on faith. Por eso dependemos en fe. There needs to be evidence. Hay que haber evidencia. There's evidence that the Lord is willing to show us. Hay evidencia que Dios está dispuesto a mostrarte. What is your faith in? ¿Cómo se ve tu fe? Who is your faith ¿En in? qué tienes tu fe anclada? What is your faith in? ¿En qué tienes tu fe? My faith is in a miracle worker. Mi fe está en el que hace los My milagros. faith is on a promise keeper. Mi fe está en el que My cumple faith sus is on a redeemer. promesas. Mi fe está en el Redentor. My faith is on a chain breaker. Mi fe está en el que rompe My cadenas. faith is on a healer. Mi fe está en el sanador. My faith is on a redeemer. Mi fe está en el Redentor. And I can speak with you with Y confidence puedo hablar contigo con confianza that He has shown up every moment. que Él siempre aparece en cada momento. When we cry out, Cuando lloramos y lo buscamos, I see the evidence of the power of God. vemos la evidencia del poder de Dios. Look, I saw it yesterday. Lo vi ayer, We were having our community outreach. estábamos todos en nuestro evento ayer. And there was many worries and many things. Habían preocupaciones, The muchas weather, cosas, the rain, la temperatura, la lluvia, situations. situaciones. But I chose faith. Pero yo escogí fe. The leaders chose faith. Los líderes And escogieron we saw fe the power of y God. vimos el poder de Dios. And we prayed for families. Y oramos por familias. And we went out and we ministered to Y fuimos families. y ministramos a familias. And guess what? Y There was no rain. miren qué pasó. No cayó ni una gota de lluvia. Not because I cried out to Y no God. porque yo le oré a Dios. It's because He wanted to demonstrate His power Él and quería His grace demostrar su poder y su gracia yesterday. ayer. Our dependency is far greater than what we can see in the moment. Nuestra dependencia es mucho más grande de lo que vemos en el momento. Don't let your current situation determine your faith. No deje que tu situación en este momento determine el tamaño de tu fe. See beyond. Mira el más allá. Look for the evidence. Busca la evidencia. Look with evidence of faith. Busca con evidencia de fe. Luke tells us that the result here that many people were brought to the Lord. Lucas nos da el resultado y nos dice que muchas personas fueron llevadas al Señor. Strong faith Fe fuerte has the trust, tiene la has confianza, the expectancy espera, that God's going to continue working. tiene la expectativa de que Dios va a seguir trabajando. Tener la confianza que Dios va a seguir obrando. Trust that God is going to keep working. That God is going to keep doing miracles. That God is going to keep doing miracles. Va a seguir haciendo milagros. That God is going to continue to break chains. Que va a seguir reventando That God's cadenas. going to continue bringing freedom. Que va a seguir trayendo That libertad. God is going to continue bringing people. Que va a seguir trayendo a gente. That God is going to continue working in the hearts. Que va a seguir trabajando en los That God is going to corazones. continue restoring our youth. Que va a seguir restaurando nuestra That juventud. God is going to continue restoring our marriage. Que va a seguir restaurando nuestros That matrimonios. God is going to continue breaking addictions in our Va a life. seguir reventando las adicciones en nuestras That vidas. God is going to continue bringing provision for our Que va a life. seguir trayendo provisión en nuestras vidas. There's evidence. Hay There's evidencia. evidence in God's working. Hay evidencia en el trabajo del Señor. So let us show that evidence with Entonces gratitude. mostremos y demostremos esa evidencia que Let us tenemos show en that evidence with Jesucristo. gratitude. Mostremos esa evidencia con gratitud. God is working in your life Dios right está now. trabajando en tu vida God is ahora doing mismo. something new in Él your está life right haciendo algo now. nuevo en tu So you vida have ahora every mismo. reason to shout with joy. No hay ninguna otra razón por qué gritar con gozo. You have every reason to give thanks to Tienes God. toda la razón para darle las gracias al Señor. Let not thanks just be one day. No sea Dígame, gratuito tú, solamente un día. Let it not just be on one Thursday on 1 month of No le November. demos solamente gracias en un día, un jueves en el mes de noviembre. Let's live out the evidence daily. Vivamos esa evidencia de Come on, día a let's día. shout daily of Gritémoslo gratitude. día a día con Let us gratitud, continue to work with Continuemos. daily in gratitude. viviendo en gratitud.
praying with gratitude, orando con giving gratitud, thanks with gratitude. dándole gracias al Señor con gratitud. God is doing a great work Porque Dios está trabajando en tu vida. in this city, in our communities, Está trabajando en in nuestra our ciudad, families, en esta in comunidad, our en nuestras marriages. familias, en There's nuestros evidence. matrimonios. Y hay Hay evidencia. evidencia, míralo. Look at it. There is Deja evidence. que el Espíritu Santo te lo demuestre. Let the Holy Spirit show you. There's evidence. There is evidence. Hay evidencia. I see it. Lo veo. And I can't wait to shout in gratitude for what God is going to continue to Me lleno do. de gozo esperando el día para seguir gritando, viendo la continuación de su trabajo. How many of us have that faith? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe? Come on. How many of us see that evidence? ¿Cuántos vemos esa evidencia? Yes, let's give a shout of praise. Vamos a gritarle un Let's grito give de a shout of alabanza praise. al Señor. So tomorrow, Entonces mañana speak to someone about Jesus. tienes tarea. Háblale a alguien de Jesús. Okay? You got homework. I like it. So tomorrow, Entonces mañana pick up the phone. agarra el teléfono, Ask the Holy Spirit to show you that individual that you need to pray for. pídale al Espíritu Santo a que te muestre a quién llamar. Let the Holy Spirit reveal to you a verse that you need to share with your Que family. el Espíritu Santo te muestre un versículo que debes de compartir con tu familia. There's evidence. Hay evidencia. Live it out. Vívala. Tomorrow, Mañana invite someone on Sunday. invita a alguien que venga al No matter domingo. what age. No importa qué edad. In your schools, in your Tu jobs. escuela, tu trabajo. Locally. Localmente. Go to a park like we did yesterday and just invite people. Vaya a un parque e invita a la gente. I just invite, hey, can I pray with you? Yo le invité, hey, ¿puedo orar contigo? And we see, and I already have faith in the evidence. Yo ya tengo fe en la When I do evidencia. that, I know God's going to show up. Cuando yo hago eso, yo sé que Dios va a aparecer. When I pray with faith, Cuando I yo oro know, con fe, yo sé. because I gather evidence from what He's already done. Porque yo me acuerdo de toda la evidencia de lo que ha hecho antes. Hearts would begin to open up Los corazones empiezan a abrirse and be transformed. y empiezan a transformarse. You are empowered by the Holy Spirit to Tú do tienes just the el same. poder con el Espíritu Santo para hacer lo We are mismo. empowered by the Holy Spirit to do just the same. Tenemos el poder con el Espíritu Santo para hacer lo mismo. Live out that evidence. Viva esa evidencia.